Alice lleva una sexy camisola roja de encaje delante de su padre. El padre admiraba su cuerpo con ojos lascivos. Pensaba que Alice había sido domada por él, pero no se dio cuenta de que Alice tenía un arma afilada a sus espaldas. Atacó a su padre cuando no miraba, pero él pronto la empujó al suelo. Y entonces, en un ataque de rabia, usó la violencia contra Alice, pero el padre no iba a dejarla ir. Y así Alice quedó atrapada en la cámara. Y las pesadillas que siguieron nunca terminarían. Pronto pasó un año, y Alice quedó embarazada. Un día, mientras limpiaba su habitación, Alice rompió aguas repentinamente. En ese momento, Alice no tenía ninguna experiencia. Ella no sabía qué hacer. No tuvo más remedio que coger los libros de la mesa, y siguió buscando las respuestas en su interior. Pronto Alice llegó sola a un rincón oscuro, con su gran fuerza de voluntad. Al final, Alice consiguió dar a luz a una niña. Mark miró al nuevo bebé en el suelo con indiferencia. Su humor no fluctuó de ninguna manera. Entonces le trajo a Alice algunas provisiones. Fue entonces cuando Alice vio un cuchillo. Se dio cuenta de que era una trampa que le había tendido su padre, así que se limitó a coger uno de los alimentos. Cuando Mark la vio, sus defensas bajaron. Pasaron 5 años. La madre seguía echando de menos a su niña todos los días. Aquel día, Mark y ella hablaban de Alice. Suplicó a su marido que contratara a un detective para investigar el paradero de su hija, pero su sugerencia enfureció a Mark. Sintió descaradamente que su mujer estaba malgastando su riqueza y sus contactos. Miró a su enfadado marido frente a ella. La madre no se atrevió a quejarse demasiado. La vida de Mark era cada vez más irritante. Hizo del sótano su segundo hogar. Mark representaba papeles diferentes cada día, y su hija llevaba en el sótano desde que había nacido. A los ojos de la niña, el sótano era todo su mundo, incluso en las condiciones más difíciles. Alice daba a su hija el afecto y el calor que necesitaba. Su hija tenía talento para el dibujo, y estaba orgullosa de mostrar a Mark los frutos de su trabajo, pero seguía sin saber si Mark era su abuelo o su padre. Por otro lado, su madre esperaba en la puerta todos los días a que Alice volviera a casa, pero no sabía que su hija estaba muy unida a ella. Incluso Alice ya había dado a luz a un hijo y a una hija. Aquel día, el asma de la hija de Alice empeoraba cada vez más. Era incluso potencialmente mortal, pero Mark se limitó a comprar fríamente unas simples medicinas, y no quiso enviarlas al hospital para que recibieran tratamiento. Alice le gritó a Mark que la llevara al hospital, pero Mark se negó a llevarla al hospital, porque Mark sabía que si las dejaba salir, les dejaba salir, le denunciarían por el delito que había cometido, así que tuvo que abandonar la habitación sin luchar. No tenía ninguna intención de salvar la vida de su hija. Arthur, el novio de Alice, llamó a su puerta, cuando accidentalmente se encontró con la hermana de Alice. Arthur todavía no sabe por qué Alice lo dejó, ni siquiera se despidió. Después de entender la situación del otro, la hermana de Alice de repente se dio cuenta de que su padre les había estado mintiendo todo el tiempo. Entonces empezó a sospechar que su padre tenía algo que ver con la desaparición de Alice. Mark se justificó diciendo que no había dejado de buscar a Alice en 7 años, pero la madre estaba convencida de que su hija seguía viva. Suplicó a su marido que dijera la verdad. No paraba de preguntar qué le había pasado a Alice. Mark se puso furioso cuando se enteró, pero cuando se levantó, dejó las llaves en el sofá, así que la hermana de Alice se apresuró a coger la llave. Luego se coló en la habitación secreta. Ella miró a su alrededor en el extraño entorno, así que no se dio cuenta de que su padre estaba de pie detrás de ella. Mark le ordenó enfadado que abandonara el sótano inmediatamente. La hermana de Alice no se atrevió a resistirse, así que perdieron la oportunidad de conocerse. Alice estaba de parto en la habitación secreta. Han pasado 20 años desde entonces. Fuera llovía a cántaros, y Alice estaba embarazada por 4ª vez.